Hola, me llamo Eliseo y hoy te voy a contar mi historia. Espero que sea de tu interés y agrado. Sé que tal vez no tengas mucho tiempo, pero espero ser merecedor de ese tiempo contándote mi historia. Comencemos. Imagínate una época de grandes reinos y poderosos profetas. El trono de Israel y Judá vibraba con la tensión política y la voz de Dios se manifestaba a través de hombres elegidos. Así es como comienza mi historia, en una época donde los milagros eran una expresión cotidiana del poder divino. Soy Eliseo, el profeta que siguió a Elías, el hombre que recibió una doble porción del Espíritu de Dios. Era un día ordinario cuando Elías, el gran profeta de Israel, vino a buscarme. Yo estaba trabajando en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. Sudor y tierra cubrían mi cuerpo, pero mi corazón estaba en paz, dedicado a la labor diaria. Entonces, Elías se acercó y lanzó su manto sobre mis hombros. No necesitaba palabras. Entendí de inmediato que Dios me estaba llamando. Dejé los bueyes y corrí tras él. «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré», le dije. Elías, en su sabiduría, me permitió despedirme, pero su mirada me recordó la urgencia y el peso del llamado. Rompí el arado para hacer una fogata y asé la carne de los bueyes, compartiendo una última comida con mi familia y amigos. Quemé todo, una muestra simbólica de mi nueva vida dedicada completamente a Dios. Desde ese momento seguí a Elías, aprendiendo de él, observando sus milagros y comprendiendo la profundidad de su relación con Dios. No era fácil, pero cada día fortalecía mi fe y determinación. Entonces llegó el día en que Elías fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Mi corazón se llenó de temor y expectación mientras veía cómo el manto caía de sus manos. Lo tomé y sentí una fuerza indescriptible, una doble porción del espíritu de Elías que me fue concedida. Así comenzó mi viaje como profeta de Israel, un viaje lleno de desafíos y milagros. Estaba listo para llevar adelante el legado de Elías y ser un testimonio del poder de Dios en la tierra. Y así, con el manto de Elías sobre mis hombros y el Espíritu de Dios en mi interior, me embarqué en una misión que cambiaría la historia de Israel para siempre. Pero esto es solo el principio. Mi historia, nuestra historia, apenas comienza. Recibir la doble porción del espíritu de Elías fue solo el inicio de mi viaje. Con esta bendición divina me propuse demostrar que el poder de Dios seguía vivo y operando a través de mí. Uno de mis primeros milagros ocurrió en la ciudad de Jericó, donde las aguas estaban contaminadas y la tierra era estéril. Tomé una vasija nueva con sal y la arrojé al manantial. Así dice el Señor: yo he sanado estas aguas. No causarán más muerte ni esterilidad, proclamé. Desde entonces, las aguas fueron puras y la tierra prosperó. La vida de profeta no estaba exenta de desafíos. A mi paso por Betel, unos jóvenes comenzaron a burlarse de mí, diciéndome: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Dolido por su falta de respeto a la autoridad de Dios, invoqué una maldición sobre ellos y 2 osos salieron del bosque y los atacaron, demostrando que la falta de respeto hacia los mensajeros de Dios no quedaría sin castigo. Un día, una viuda desesperada me buscó. Sus acreedores estaban por tomar a sus hijos como esclavos. Solo tenía una pequeña cantidad de aceite en su casa. Le dije que recogiera todas las vasijas vacías que pudiera encontrar y con fe comenzamos a llenar las vasijas con el aceite. Milagrosamente, el aceite no dejaba de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, permitiéndole pagar sus deudas y vivir tranquilamente con sus hijos. En otra ocasión, conocí a una mujer tsunamita cuyo hijo murió repentinamente. Confiando en el poder de Dios, me tendí sobre el niño, oré fervientemente y él volvió a la vida. Este milagro no solo fortaleció la fe de la mujer, sino que también reafirmó la presencia de Dios entre su pueblo. Cada milagro no era solo una muestra de poder,
sino también un testimonio de la inquebrantable compasión de Dios por su pueblo. La gracia divina fluía a través de mí y con cada acto, mi fe y mi compromiso se profundizaban. Mi vida como profeta estaba llena de momentos donde la fe se encontraba con la necesidad y el poder divino intervenía para transformar situaciones imposibles. Pero esto era solo el principio. Mi camino estaba destinado a encontrar más desafíos y milagros. Esta jornada divina continuaría mostrando el poder y la gloria de Dios a través de más prodigios y enseñanzas. Mi historia no se detenía, sino que seguía con aún más asombrosas intervenciones divinas y milagros que dejaban a todos boquiabiertos. Durante mi nueva vida como profeta, continué llenándome de prodigios y enseñanzas que desafiaban la lógica humana. Mi misión era clara: mostrar al pueblo de Israel que Dios estaba con ellos, no solo en tiempos de abundancia, sino también en momentos de desesperación. Uno de los incidentes más memorables ocurrió durante una época de hambruna. Los profetas estaban reunidos y uno de ellos preparó un guiso con hierbas silvestres. Sin embargo, resultó ser venenoso. Al probarlo gritaron: «¡Hay muerte en la olla, hombre de Dios!». Sin vacilar, añadí harina al guiso y milagrosamente se purificó, salvando la vida de los presentes. Este acto no solo demostró el poder de Dios para protegernos, sino que también recordó a todos que la fe puede transformar situaciones letales en oportunidades de vida. La multiplicación de alimentos fue otro milagro significativo. 100 hombres estaban hambrientos y solo teníamos 20 panes de cebada y espigas de grano. Confiando en el poder de Dios, ordené que se sirviera la comida. Para asombro de todos, la comida no solo fue suficiente, sino que también sobró, recordando al pueblo que Dios siempre provea más allá de nuestras expectativas. El general sirio Naamán, un hombre poderoso pero afectado por la lepra, acudió a mí en busca de sanidad. Le dije que se lavara 7 veces en el río Jordán. Inicialmente escéptico, finalmente obedeció y su piel quedó tan limpia como la de un niño. Este milagro mostró que la humildad y la obediencia a Dios pueden traer sanidad y transformación. Un día, mientras los hijos de los profetas cortaban madera a orillas del río Jordán, uno de ellos dejó caer un hacha prestada en el agua. Angustiado, clamó por ayuda. Tomé una rama y la arrojé al lugar donde había caído el hacha y, milagrosamente, el hierro flotó. Este sencillo pero poderoso milagro no solo rescató el hacha, sino que también reafirmó la presencia constante de Dios en nuestras vidas cotidianas. Cada prodigio no solo resolvía un problema inmediato, sino que también era una lección de fe y dependencia en Dios. La vida seguía llenándose de desafíos, pero con cada uno de ellos, la certeza del poder divino se hacía más evidente. Con cada milagro, no solo se resolvían problemas inmediatos, sino que se fortalecía la fe del pueblo en el Dios viviente. Mi misión estaba lejos de terminar, y el camino delante de mí prometía aún más desafíos y oportunidades para mostrar la gloria de Dios. Así, mi historia continuaba, llevando esperanza y enseñanzas divinas a todos aquellos que se cruzaban en mi camino. Con el Espíritu de Dios guiándome, mi ministerio se extendió a la arena de la política y las guerras, donde la sabiduría y el poder divinos eran tan necesarios como en los milagros personales. Las profecías y consejos a los reyes fueron una parte crucial de mi misión, y a menudo las decisiones que tomaban influenciaban el destino de toda la nación. Uno de los eventos más impactantes ocurrió cuando los sirios, enemigos acérrimos de Israel, trataron de invadir. Dios me reveló sus planes en sueños y advertí al rey de Israel, lo que permitió a nuestras fuerzas anticiparse y frustrar sus estrategias. Esto enfureció al rey sirio, quien envió un gran ejército para capturarme en Dotán. Al despertarme una mañana, vi la ciudad rodeada. Mi sirviente, aterrorizado, me preguntó qué haríamos. Le respondí con calma: «No temas, porque más son los que están con nosotros
que los que están con ellos. Entonces oré para que Dios abriera sus ojos, y él vio los montes llenos de caballos y carros de fuego alrededor nuestro. Con otra oración, cegué al ejército enemigo y los conduje hasta Samaria, donde recobraron la vista y se dieron cuenta de que estaban rodeados. En vez de venganza, aconsejé al rey de Israel que les diera comida y agua y los enviara de regreso. Esta acción desarmó a nuestros enemigos y trajo un período de paz. Otra intervención crucial fue durante el asedio de Samaria. La ciudad estaba al borde de la desesperación por el hambre. El rey culpó a Dios y a mí por su sufrimiento. Profeticé que al día siguiente habría abundancia de comida a precios ínfimos. En la noche, Dios hizo que el ejército sirio escuchara ruidos de carros y caballos, creyendo que habían sido contratados mercenarios en su contra. Huyeron, dejando todo atrás. Cuando los samaritanos descubrieron el campamento vacío, encontraron comida y riquezas, cumpliéndose así mi profecía. En otra ocasión, ayudé a un rey de Israel durante una campaña militar. El río se secó y sus tropas estaban al borde del colapso. Ordené cavar zanjas en el valle y Dios llenó esas zanjas con agua sin ninguna nube en el cielo, salvando al ejército de morir de sed y asegurando su victoria en la batalla. Cada intervención militar no solo protegía a Israel, sino que también reafirmaba la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Los milagros y las profecías no solo fortalecían la fe del pueblo, sino que también demostraban que la verdadera victoria venía de la obediencia y la fe en Dios. Mi misión aún no había terminado, y con cada desafío que superaba, mi fe y determinación se fortalecían. La historia de mi vida continuaba mostrándole al mundo que Dios está presente en cada aspecto de nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta los más grandes eventos. Y así, el final de mi vida se acercaba, pero la obra de Dios no cesaba. El final de mi vida como profeta se acercaba, pero los milagros y la intervención divina no cesaron. Enfermé gravemente y aunque mi cuerpo se debilitaba, mi espíritu seguía firme en Dios. El rey Joás de Israel vino a visitarme, desesperado por la situación crítica de su reino. Con lágrimas en los ojos me llamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Sabía que mi tiempo en la tierra se agotaba, pero aún había una lección y un milagro por obrar. Le pedí que tomara un arco y unas flechas y que disparara una flecha al este, simbolizando la victoria sobre Siria. Luego, le dije que golpeara el suelo con las flechas. Él golpeó 3 veces y se detuvo. Molesto, le expliqué que si hubiera golpeado más veces, habría destruido completamente a Siria, pero ahora solo lograría victorias parciales. Este acto fue un recordatorio de la importancia de la fe y la perseverancia hasta el final. Finalmente, la enfermedad se llevó mi cuerpo, pero el impacto de mi vida estaba lejos de terminar. Incluso después de mi muerte, Dios siguió mostrando su poder a través de mí. Un grupo de hombres estaba enterrando a un fallecido cuando, al ver una banda de saqueadores moabitas, arrojaron el cuerpo en mi tumba. Al tocar mis huesos, el muerto revivió y se puso de pie. Este último milagro fue una señal de que el poder de Dios no tiene límites, ni siquiera la muerte puede contenerlo. Mi vida como Eliseo, el profeta, fue una serie continua de milagros y enseñanzas que testificaban la grandeza y la misericordia de Dios. Cada momento, desde el llamado en el campo hasta los últimos días, fue una demostración de su intervención directa en la vida de su pueblo. El legado que dejé es uno de fe y obediencia. Mi historia es un recordatorio de que, aunque los tiempos sean difíciles y los desafíos parezcan insuperables, la presencia y el poder de Dios están siempre disponibles para aquellos que confían en Él. Las lecciones de mi vida inspiran a las generaciones futuras a vivir con fe y a buscar la voluntad de Dios en cada aspecto de sus vidas. Y así, mi viaje terrenal terminó, pero mi historia sigue viva
inspirando y guiando a aquellos que buscan el camino de Dios. La obra de Dios no termina con la muerte de sus siervos, sino que continúa a través de sus enseñanzas y ejemplos. Espero que esta narración épica de mi vida como Eliseo haya capturado tu imaginación y te haya mostrado el poder y la gloria de Dios de una manera nueva y emocionante. La historia de un profeta es más que solo eventos y milagros. Es una invitación a vivir en la fe y a experimentar la grandeza de Dios en cada día.